Seguimos en cambio 21, 9 y 31 de la mañana, 11 grados la temperatura. Y ahora estamos en comunicación con el ensayista Alejandro Katz, a quien le damos los muy buenos días. ¿Qué tal, Alejandro? Buen Alejandro día, García te ¿cómo saluda, ¿cómo están? estás? ¿Qué tal? Buen día, gracias por llamarme. No, no, gracias a usted por la comunicación. Y bueno, queríamos llamarlo en relación al documento que firmó junto a un grupo de intelectuales hace unos días llamado Compromiso Electoral ante las amenazas a la democracia, ¿no? Con una posición muy fuerte en contra de lo que podría llegar a ser una presidencia de Javier Milei. ¿Es realmente así? ¿Una amenaza a la democracia esta posibilidad? Bueno, sin duda, teniendo en cuenta no nuestras sospechas, sino sus dichos y sus acciones. Quiero decir, no es que estamos infiriendo que por alguna característica que interpretamos hay un peligro, sino que estamos tomando literalmente algunas declaraciones de Milei que ponen en crisis, que ponen en cuestión el régimen democrático en el que vivimos y en el que queremos vivir. Yo diría, a ver, en primer término quisiera aclarar, nuestra advertencia no está fundada en cuestiones programáticas. Esto quiere decir, yo personalmente, y sin duda la gran mayoría de quienes hemos firmado ese documento, que a esta altura ya son más de 1000 personas, quiero decir, un grupo promotor de aproximadamente 20 personas, pero ya hay más de 1000 firmantes. La mayoría de quienes lo han firmado seguramente están en desacuerdo con la mayor parte del ideario político que propone mi ley, de las propuestas económicas, etcétera. Pero no es esa la motivación de nuestro documento. Las diferencias programáticas son parte de la disputa democrática. Lo que nosotros vemos es algo que está antes del programa y que yo definiría en tres ejes. Por un lado, creemos que Milei amenaza las instituciones democráticas, y lo creemos porque, preguntado el propio Milei acerca de cómo impulsaría ciertas leyes muy controversiales, estando en franca minoría en el Parlamento, él señaló que eso no le importa, que él lo hará convocando a consultas populares. Y claramente nuestro orden institucional, que deriva de la Constitución Nacional, establece que el régimen de gobierno es un régimen republicano de división de poderes, en el cual la tarea de legislar le corresponde al Parlamento, no al presidente apoyado en mayorías ocasionales convocadas por medio de plebiscitos. El plebiscito es un recurso constitucional, pero es un recurso constitucional para ser usado de un modo extraordinario. Y extraordinario en los dos sentidos del término, ante situaciones muy particulares y de un modo muy ocasional, muy poco frecuente, poco habitual. El presidente Alfonsín convocó a una consulta popular para ratificar un tratado de límites con Chile. Lo que estaba en cuestión era la integridad del territorio nacional, ni más ni menos. Y el uso fue inhabitual. Entonces, situaciones excepcionales permiten convocar una consulta popular que le da más solidez a una decisión del poder político. Más solidez quiere decir la sociedad acompaña y le garantiza a esa decisión una duración intertemporal más fuerte. Pero no es un modo previsto por la Constitución para gobernar cuando no hay acuerdos parlamentarios. Eso supone saltarse lo básico de nuestro régimen, porque el Parlamento representa a los que no son oficialistas en ese momento. Justamente esa es una característica de la democracia, la pluralidad, la convivencia de puntos de vista diversos sobre todos los asuntos públicos y la necesidad de negociar para que el punto de vista de una mayoría ocasional sobre algún asunto no dañe a los que no integran esa mayoría. Milei está diciendo, no es que nosotros pensamos que lo haría, él está anunciando que va a violentar el orden constitucional. Una segunda esfera de preocupación es la que tiene que ver con lo que yo llamaría la cultura democrática, ¿no? Lo primero eran las instituciones de la democracia, pero hay otra cosa que es la cultura democrática. Y como decimos, la democracia no es un sistema de selección de gobernantes,
las elecciones libres a través de las cuales seleccionamos gobernantes son un requisito para que la democracia exista. Sin elecciones libres no hay democracia. Pero la democracia empieza después de eso, y la democracia es más una forma de vida en común que un modo de selección de autoridades. Y esa forma de vida supone respeto, tolerancia, reconocimiento de la legitimidad del adversario, disposición a deliberar en el espacio público a través de argumentos racionales, la obligación de justificar las decisiones y de aceptar las críticas. La democracia es un estilo un modo de vivir juntos. Y Milei no solo objeta ese modo, sino que se pone fuera de ese modo. Milei no acepta la crítica, no acepta que pueda haber ideas alternativas, todas igualmente bien fundadas. Milei trata a los adversarios de cucarachas, ratas o excremento. Todo eso es inaceptable en una cultura de la democracia. Entonces, por un lado, una amenaza a las instituciones de la democracia, por otro lado, una amenaza a la cultura de la democracia, y por último, una violencia contra el pacto fundacional de nuestra democracia, que es el Pacto de los Derechos Humanos. Y ahí la fórmula Milei-Villarroel claramente está impugnando esa idea que construimos muy laboriosamente hace 40 años, cuyo punto culminante es el juicio a las juntas, momento en el que la sociedad argentina decidió que la violencia política quedaba excluida de la vida pública, que íbamos a resolver nuestros desacuerdos de modo pacífico a través de la política. Y Villarroel desconoce este acuerdo, no solo ni principalmente por el famoso acto de la legislatura de hace unos días, sino por una historia política de ella misma que consiste en reivindicar la dictadura. Otra discusión en la que Berbitsky intervino hace unos días. Otra discusión es qué pasa con los muertos de la violencia política que no fueron asesinados por el Estado. Y es una discusión legítima, pero la reivindicación de la dictadura, cuyo emblema son las visitas a Videla que organizaba esta mujer, esto es inadmisible. Eso es lo que la sociedad argentina decidió que no puede discutir, que no va a aceptar una discusión acerca de si hubo algún tipo de legitimidad de la dictadura. Porque discutir la eventual legitimidad de la dictadura, es decir, el carácter no homicida criminal de Videla, aceptar discutir eso es poner de nuevo en crisis que la violencia política puede ser una de las herramientas de la disputa política. Entonces hay tres esferas. El cuestionamiento explícito del orden constitucional, la violencia ejercida contra la cultura democrática y la revisión manifiesta del Pacto de los Derechos Humanos. Y nos parece que eso es gravísimo. Alejandro, ¿usted cree que el enojo que tiene gran parte de la sociedad con la dirigencia política, ¿no?, por no haber podido resolver hasta ahora muchos problemas, fundamentalmente económicos, le impiden ver todas estas cuestiones que usted está enumerando? Bueno, es que yo creo que Milei tiene razón cuando señala a la clase política, a la que él denomina casta, como responsable de los fracasos en los que está inserta la sociedad desde hace 40 años. Diría que los fracasos son anteriores a la democracia, posiblemente desde mediados de los años 70, la Argentina no consigue encontrar un rumbo, pero hace 40 años vivimos en democracia y que la clase política debería hacerse cargo de esto. Y Milei con mucha habilidad supo identificarla, designarla de un modo peyorativo, convertirla en el objeto de odio de aquellos que se sienten, por buenas y por malas razones, damnificados. No es solo la clase política, yo creo que hay un serio problema con las clases dirigentes de nuestro país en general, pero la responsabilidad de los asuntos públicos básicamente recae en la clase política. Y si bien hay comportamientos sociales complejos y comportamientos complejos de todos los actores de la vida pública en Argentina, quienes deciden por voluntad propia tratar de dirigir los asuntos comunes tienen que hacerse cargo de los resultados. Y no lo han hecho. No lo han hecho, quiero decir,
hace 12 años que el país no crece, que la economía del país no crece, y todos sabemos que podemos discutir modelos de crecimiento, modelos de desarrollo, podemos discutir muchas cosas, pero si no hay crecimiento hay más pobreza. La correlación entre crecimiento o falta de crecimiento y pobreza es absolutamente probada en toda la experiencia internacional y por cualquiera de las teorías que uno quiera utilizar. Entonces, por supuesto que hay mucha insatisfacción, que hay mucho dolor, que hay mucha angustia, que hay mucha preocupación, que hay muchas privaciones de cuestiones materiales básicas, pero también de expectativas sobre el futuro. No es solo que se le está pasando mal o que mucha gente le está pasando mal, sino que no tiene un horizonte de que puede pasarla mejor, ni siquiera sus hijos van a poder pasarla mejor. Eso provoca una situación de muy fuerte irritación en sectores muy amplios de la sociedad y Milei lo supo capturar. Y la verdad, nuestra preocupación y el modo en el que la planteamos en ese documento, o en el que algunos de nosotros, cuando somos invitados a compartir estas preocupaciones en algunos medios, lo expresamos, bueno, son las formas de plantearlo de personas que han dedicado buena parte de su vida a pensar lo público y por tanto a entender que hay algunas prioridades que más allá de la coyuntura deben ser preservadas y de que hay amenazas no demasiado obvias que están más allá de los gestos de campaña. Tenemos un entrenamiento para hacer esto, no siempre lo hacemos bien, pero más allá de si lo hacemos bien o mal, o de si se comparte o no nuestra posición, bueno, tenemos un trabajo que consiste en hacer este tipo de análisis y por tanto también la responsabilidad de compartirlos. Yo no podría responsabilizar a la sociedad de no ver estos problemas, pero sí creo que hay mucha gente, y cuando digo impulsamos este documento entre unos cuantos colegas, y hoy hay más de 1000 firmas de todo tipo, no son intelectuales o académicos. Hay empresarios, hay artistas, hay pequeños comerciantes, hay profesionales, hay políticos, más de 1000 firmas. No es una gran cantidad, pero es una cantidad muy representativa de sectores muy diversos de la vida argentina, ideológicamente, profesionalmente, económicamente, etc. Entonces, yo creo bueno, que parte de la responsabilidad que tenemos es la de mejorar o contribuir a mejorar el debate público y que ese debate público no puede estar solamente en manos o en bocas de los políticos en épocas electorales. Los políticos tienen su agenda tiene que ver con el poder y la nuestra tiene que ver con otras cosas. Nosotros no estamos compitiendo por poder, estamos compitiendo por ideas. No. Esas ideas no nos acercan ni nos alejan del poder. Entonces, llevamos a la discusión pública temas que los políticos no llevan y a los que la sociedad no necesariamente tiene que estar atenta. La sociedad está atenta y tiene razón a una agenda política que tiene que ver con los problemas urgentes de la vida cotidiana y con la confiabilidad que para resolver esos problemas o para no empeorarlos le proponen los candidatos. Alejandro, le agradezco mucho por esta comunicación. Bueno, seguramente de acá a las elecciones y un poco más seguiremos, porque estos son, me parece, temas que merecen también seguir discutiéndose más allá del cronograma electoral. Así que le agradezco mucho por esta comunicación. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por preocuparse de ubicarnos y conversar sobre esto con nosotros. Ahí pasó Alejandro Katz, ensayista, bueno, hablándonos de este documento firmado por ya más de 1000, ¿no? A él lo enumeraba, ¿no? No solo intelectuales, sino también diferentes actores de la vida pública con respecto a lo que para ellos significaría una presidencia de Javier Milei. Seguimos en Cambio 21 hasta las 11 por unsb.com.ar. Hoy el sol se escondió y no quiso salir.